que todo lo que ha sido el abandono y la desterritorialización por el arco minero del Orinoco. Pueblos indígenas en Venezuela no tienen consulta previa, no hay una ley, un reglamento de consulta previa libre e informada, y esto no se lleva a cabo, por lo que las afectaciones son de carácter estructural, al punto de que ahora mismo estamos en un proceso que se va a dar, que es el proceso electoral, y también esa es una de las vulneraciones. Estas elecciones en segundo orden, a mano alzada, como si esa fuera la única forma de usos y costumbres de pueblos indígenas, sin territorios y comunidades delimitadas en base a lo que ellos consideran. Es decir, es un cúmulo de afectaciones que la problemática de desasistencia, de abandono por parte del Estado venezolano y de silencio, como tú bien lo has dicho, de lo que está aquí ocurriendo, es muy, muy grave y hace realmente difícil la situación para pueblos y comunidades, y parte de esa migración forzosa hacia Brasil, hacia Colombia, es resultado de esto, o migración hacia las islas por el delta. Bueno, eso es un resumen muy, muy, muy vago. Sí, Lexi, muchísimas gracias. Ahorita vamos a retomar un poco para dar chance cuando ingrese Lionel, justamente el tema de la utilización política, digamos, en época electoral. Entonces creo que ese resumen nos adelanta o nos da un poco nos abre la puerta hacia este tema tan importante que tenemos que tocar. Muchísimas gracias. Bueno, en este momento vamos a hablar entonces con Lionel para que nos comente también un poco un resumen de cómo se vive, sobre todo hacia el occidente del país, y específicamente, más allá de las vulnerabilidades, lo que tienen muchos periodistas, profesionales de la comunicación, barreras con las que se consigue también para visibilizar estos temas. Lionel, muchísimas gracias. Lionel, para quienes no conocen, ya va, que no lo veo por aquí. Sí está. No lo veo, creo que se me desconectó. Sí, aquí está, admitir. Sí. Sí, es que tiene problemas de internet, problemas de conexión. Lionel, estaba en este momento presentándote, bueno, un poco para comentarnos, para que nos comentes acerca de las vulnerabilidades y se volvió a desconectar, no, está aquí. Las vulnerabilidades y un poco de hacer un resumen de esas distintas barreras con las que se consiguen nuestros colegas comunicadores al momento de visibilizar estos temas tan importantes, y cómo desde el occidente del país tenemos otras realidades totalmente distantes a lo que es la situación de los pueblos indígenas en el país. Lionel, muchísimas gracias, y te dejo para que por favor nos apoyes con ese resumen. Gabriela, ¿me escuchas? Sí, perfecto, se te escucha perfecto. Si quieres, no coloques la cámara para que no tengas el problema con el internet. Ok, ¿podrías, por favor, volverme a repetir la pregunta porque se me había caído el internet? Disculpa. Sí, Lionel, les comentaba que, bueno, que este resumen que nos hace Lexis en cuanto a las vulnerabilidades y todo lo que están sufriendo y padeciendo los pueblos indígenas, y que, bueno, tu visión era un poco más allá desde la propia experiencia, desde el occidente, la comunicacional, como también desde el Zulia, desde el occidente, la dificultad para visibilizar estos temas, para acceder a la información directa, pertinente,
de lo que está sucediendo con los pueblos indígenas en medio de toda esta profundización de la crisis aunada a la pandemia. ¿Podrías como resumirnos específicamente lo que se vive allá y cómo los colegas periodistas también se les dificulta visibilizar estos temas? Esta es la hora de las guacamayas y están vueltas locas acá. No se preocupe. No te preocupes. Bueno, gracias, Gabriela, y por supuesto Alexis también, que siempre sigo su trabajo también. A todos los que están presentes, pues gracias por esta oportunidad y por este espacio que realmente es una oportunidad para visibilizar, ¿no?, lo que está ocurriendo en la frontera y sobre todo en el ámbito comunicacional. Les cuento pues que no es nada fácil ese trabajo de visibilizar las diferentes problemáticas que enfrentamos en zona de frontera o en La Guajira. Y cuando hablamos de Guajira tenemos siempre que dimensionar que es un territorio compartido entre dos naciones y que obviamente las dinámicas siempre van a depender una de la otra, tanto de un lado como de otro. Todo esto, rescato algo que decía Lexis con respecto a la falta de información, y precisamente por esta dificultad, primero el tema de la energía, que siempre juega en contra, ¿no? A veces no se pueden de pronto utilizar los dispositivos porque están descargados, pero también entra en juego el tema del internet y de la señal de telefonía. En el caso de La Guajira venezolana, que siempre pueden transcurrir hasta casi, qué sé yo, 3, 4, 5 días, hasta una semana sin que puedan poder conectarse con la realidad. Entonces realmente es difícil para un comunicador poder hacer su trabajo, sobre todo los que se encuentran, los que estamos siempre en zona de frontera. En el caso, les puedo contar, por ejemplo, en el caso de La Guajira es que hemos notado, por ejemplo, los periodistas, que los grandes medios de comunicación pocas veces miran hacia estas realidades, hacia lo que está ocurriendo dentro del territorio. Vemos más interés en medios internacionales, que son los que se acercan, nos contactan, nos buscan de alguna manera. Hablo de todos los periodistas que estamos en la frontera. Y por supuesto entre eso rescato pues el trabajo del colega Lenín Danieri, que veo que es una de las personas que más se preocupa, que más se mete en La Guajira, y de alguna manera pues hemos creado pues esa relación de todos los que estamos en frontera con Lenín, pues, y siempre cualquier información pues que nosotros tengamos o situación que queramos denunciar, todo se lo enviamos a él porque vemos que es la persona, pues el periodista que de alguna manera pues se preocupa, ¿no? Entonces, pero sí, esa falta de interés, quizás por la misma polarización política en la que muchas veces incurren los medios de comunicación masivos, que los lleva a simplemente no considerar como relevantes o importantes los problemas de La Guajira, en el caso de la frontera. Y de allí que ocurran situaciones al interior de las fronteras que son de gran magnitud, que son importantísimos que el mundo lo sepa, que la nación lo sepa, que a veces pasa que entonces la gente no desconoce las realidades. Les cuento una anécdota. Hace como 3 meses, el New York Times hizo un recorrido aquí en La Guajira, investigando pues temas de frontera, temas de seguridad que tienen que ver con seguridad. Y ellos estaban sorprendidos porque los periodistas que compartimos con el corresponsal, le hablamos de varias situaciones y ellos decían, pero esto ¿por qué no se sabe en Caracas? Esto porque de esto nunca se habló en Caracas. Entonces, esa situación a mí por lo menos en lo personal me sorprendió, porque yo digo, pero ¿qué pasa con los periodistas? ¿Por qué no les interesa lo que pasa en la frontera? Y vemos cuando hay una situación también de esas relaciones tensas desde hace varios años entre Venezuela y Colombia, que deberían pues apostarse de alguna manera hacia la zona de frontera. Entonces, esto es lo que pasa, pues esta es la realidad. La dificultad quizás también tiene que ver, como lo decía al principio, el tema del internet, el tema de la energía,
y la señal de telefonía, que también es importantísimo. Sin embargo, pues los que estamos acá, podría mencionar pues a la gente de Fe y Alegría, a los corresponsales como Lenín, que ya son mencionados, Jimiro, los que están de este lado de Colombia, aquí en Maicao, hacia la Guajira colombiana. Ellos siempre, de alguna manera, tratamos como que de sacar eso en las redes, en nuestros diferentes espacios, pues, en redes sociales, para que de alguna manera, pues, si se visibilice esta situación. Están ocurriendo muchísimas cosas, realmente, que podríamos pasar un buen rato conversando de esto, pero hay situaciones que realmente se necesitan que el mundo la sepa y que el mundo conozca, pues, de lo que está pasando acá en el territorio fronterizo. Sí, Lionel, yo coincido contigo y es mucho desde la preocupación que nosotros tenemos en Caleidoscopio y de hecho con otros periodistas, además de Lenín, que no sé, me imagino que le pasó lo mismo que ya sabemos, que es el tema de la conexión, el tema de la falta de internet, digamos, todas las complejidades con las que estamos trabajando todos y más en la región, ¿no? Y además de Lenín, también he conversado con Minerva Viti, y es un poco de ponernos a pensar y buscar justamente entre expertos, algunas distintas alianzas. En estos días también lo conversaba con Jesús Rodríguez de Acción Solidaria, quienes tienen también trabajo en tema humanitario con los pueblos indígenas. Bueno, el tema de Bolívar es terrible, con el arco minero del Orinoco, como lo comentaba Alexis también, y hemos hablado innumerables de oportunidades con distintos colegas que están, digamos, sensibilizados en la necesidad de difundir estos temas y de alguna forma tratar de buscar soluciones alternativas. Yo siento que específicamente, como comentaste, aunque la mayoría de los medios internacionales profundizan en lo que está ocurriendo en los pueblos indígenas venezolanos, pero nosotros tenemos una deuda, y tenemos una deuda en medio de, bueno, de las miles de deudas que tenemos como comunicadores, y también es tratar de acceder, de tejer esas alianzas y esos puentes para poder llegar a muchas más personas y lograr esa empatía, no solamente desde Caracas. Yo creo que tendría que ser una empatía general en lo que está ocurriendo en los pueblos indígenas. Entonces, no sé quién de los dos, no sé si Lexis primero y luego Lionel, la misma pregunta. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué tipo de estrategias podemos construir a favor, sobre todo, no solamente de lo que está ocurriendo, pero también haciendo, o sea, solamente de lo que está ocurriendo, pero uniendo también esas vulnerabilidades que pueden tener las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, personas con alguna condición de salud, personas con alguna discapacidad, y que de alguna forma se pueda visibilizar esto tan horrible que está sucediendo, que no somos ajenos, pero que en los pueblos indígenas es diferenciado, y hay que saber tratar de ver cómo de la mejor manera se puede visibilizar. Te dejo, Lexis. Aquí estoy. Mira, yo quería aprovechar lo que comentó. Mira, si yo tengo algo que admirar, es el trabajo de periodístico
de comunicadores y de periodistas, sobre todo los que están en zonas de frontera y también los que están en zonas, digamos, remotas o en zonas donde hay pueblos y comunidades indígenas. Porque si nosotros aquí en Caracas tenemos problemas de luz, de agua, de transporte, de electricidad, y sin embargo Caracas es privilegiada con relación al resto del país. O sea, en zonas donde vive, digamos, en territorios o comunidades y pueblos indígenas, es inaguantable. O sea, no se puede creer hasta que uno está allí y lo ve y lo vive y lo padece. O sea, pueden estar más horas sin electricidad que horas con electricidad o con agua, y esto, el internet es terrible. A veces en zona de frontera el internet y la electricidad es más fácil tenerla desde el país vecino que desde Venezuela. Y eso pasa, por ejemplo, en La Guajira. Yo fui antes de la pandemia a La Guajira y el problema de electricidad es gravísimo, y sin luz no hay internet, no hay agua, pero además el problema de la movilidad, que viene siendo uno de los graves problemas de La Guajira venezolana, que, con el tema de la gasolina, con el tema de que no hay transporte público, y aún así, en estas circunstancias, o sea, tan dramáticas, tan de vulneración de todo tipo, periodistas y comunicadores hacen su trabajo e informan y tratan de estar con la gente y tratan de cubrir lo mejor que pueden. Y además de esto se le suman que son estados sumamente controlados, con presencia militar, con presencia la mayoría de gobernadores que, digamos, son vinculados al gobierno nacional y que hacen muchísimo más difícil el trabajo de comunicar lo que allí sucede, porque periodistas, incluyendo comunicadores y periodistas indígenas, son víctimas de amenazas, son víctimas de represalias, no les dan la información. Mira, la verdad es que yo más bien creo que hacen muchísimo con situaciones que son sumamente adversas. Y aquí creo que sí tenemos una responsabilidad quienes estamos en la capital o en otras regiones del país con, digamos, situaciones difíciles para trabajar, pero un poco mejores en condiciones que las que ellos tienen. Y estoy hablando del Zulia, pero esto mismo se repite en Amazonas, y esto mismo se repite en Bolívar, y en Apure, y en el Delta, o sea, generalizado. Y es sobre todo en territorios indígenas o en estados donde hay mayoría de población indígena. Entonces, creo que tenemos la responsabilidad de crear alianzas, de crear redes que permita que nosotros seamos caja de resonancia, que ellos tienen la información, pero por situaciones, bueno, de lo que estoy describiendo, pero también de riesgo, no se hacen visibles. Y es por eso que a veces es mucho más fácil que un medio internacional entre por la frontera de Brasil, entre por la frontera de Colombia, haga un trabajo, lo denuncia afuera, porque además los riesgos para ellos en términos de vida, de que no va a tener persecución, de que posiblemente pueda ser llevado preso o acusado de algún delito por levantar información que puede ser muy delicada, lo hacen más fácil. Entonces, la red interna es muy importante, y la red internacional también, para denunciar casos como, bueno, como el tema, la masacre en el pueblo Pemón, o con los Yanomamis, o en el mismo problema de desnutrición, de la emergencia humanitaria compleja en La Guajira, que ha sido tan grave. Los medios internacionales han servido de grandes aliados, y yo lo que creo es que hay que afinar esos lazos que ya existen, esa sensibilidad por el tema que ya muchos periodistas y comunicadores tienen dentro y fuera del país, y bueno, y empezar a generar que esta información sea más visible. Yo creo que dentro del país hay muchos periodistas no indígenas. Ahora me voy a dirigir a los no indígenas, que también es Minerva Viti, la gente de Secto Cucuyo, la gente del Pita. Es decir, hay una serie de personas y de periodistas y comunicadores que han sido de aliados cuando han sucedido. Por supuesto, es más fácil hacer visibilidad cuando sucede algo bueno, que es muy dramático, lo que pasó con el Pokémon, bueno, no sé, un caso de asesinatos en una comunidad por el tema de la minería. Pero entonces hay que hacer que los casos que quizás no sean tan impactantes también sean muy importantes, porque son esos que están devastando nuestros pueblos y nuestras comunidades de a poquito, y que son una sumatoria de carencias y de peticiones de auxilio en muchos casos, porque la situación es dramática. Eso era lo que yo quería más o menos comentar.
Muchas gracias, Lexi. Sí, coincido muchísimo y aislando un poco el mensaje, lo último que comentas, que es justamente esa construcción de redes para poder profundizar o para poder robustecer nuestras estrategias comunicacionales. Leonel, no sé si quieres compartirnos cuáles son esas otras cosas que podríamos también los periodistas que estamos en Caracas, quienes trabajamos de alguna manera, quienes tenemos esa accesibilidad también con periodistas internacionales, con las organizaciones de la sociedad civil. Comentaba también hace poco con algunas organizaciones con trabajo con pueblos indígenas y es necesario que las organizaciones también tengan ese contacto con los periodistas para que también puedan de alguna manera darnos pauta para poder trabajar y enfocarnos en esos pequeños casos, como dice Lexi, que han hecho que esto pareciera no terminar, sino todo lo contrario. Te dejo, Leonel. Sí, creo que se volvió a desconectar, no lo veo. Sí, un poco de este tema. No sé si tienen alguna pregunta también. Y bueno, damos chance a que Leonel se vuelva a conectar. La conexión, bueno, ya vemos cómo es de terrible en las regiones. Y la idea es esa, la idea es un poco de reflexionar para poder trabajar en base a estos temas que realmente no se le pone el ojo como debería o que se le pone el ojo solamente cuando hay algo muy emblemático. No sé si Jesús quieres intervenir desde lo que ha sido la experiencia de Acción Solidaria. Tengo por aquí a una colega también, que bueno, con ella siempre hablo un poco de lo que es estos temas invisibles. No sé si quieren intervenir un poco y bueno, comentarnos lo que ven y lo que creen que pueda fortalecernos. Hola Gaby, gracias bueno, por la invitación. De verdad que, bueno, como te comenté, me siento súper atraído de mi trabajo con las comunidades indígenas. Pues este trabajo ya lo llevamos realizando 2 años, pero va más hacia el Alto Río Caura, ¿ok? Y si manejamos algunas informaciones, realmente como lo hablaba Lexi, también te mando un saludo Lexi y un abrazo. De verdad que estamos viendo muchas dificultades, por lo menos el plan salud, de verdad que está completamente detenido, ¿ok? El plan, por supuesto, de desarrollo para las comunidades, no hay vuelos, si en el caso para la comunidad donde trabajamos. De verdad que este año, bueno, o sea, del año pasado y ha sido muy problemático trabajándolo. De hecho, hemos colocado informes junto con ACOANA, donde lo maneja María Pía, ante la Organización Panamericana de la Salud. Y sí, o sea, se están tomando, por supuesto, medidas, pero medidas también que van como que muy lentas para uno, porque uno quiere más respuesta. También un poquito, bueno, o sea, lo que hablaba Leonel, ciertamente es verdad, muchas veces la información no llega a Caracas. Todo se queda, por supuesto, entre las zonas. Sabemos también la complicación de Internet, de luz, todo lo que puede haber en todos estos sectores. Pero, como dices tú, Gaby, creo que sí hay que tener alguna alianza. Sé que hay muchos grupos de verdad de activistas en derechos humanos que se queda por los grupos, pero, a ver, o sea, no vamos más allá. O sea, yo recuerdo ¿cómo se llama? En los foros, ¿ok? Que hemos tenido anteriormente con Civilis, siempre hemos puesto un poco el tema de acción solidaria y no es por
por ser publicidad, ¿no? ¿Ok? Ante la organización que trabajo, pero, oye, le brindamos la información, o sea, le decimos, oye, aquí estamos, por favor, o sea, nada, avísenos, pero muchas veces tampoco no lo hacen. Entonces, cuando uno entra, ayuda, ok, pero luego se queda allí. Y ciertamente también hay un tema, y es de levantar información. O sea, si no tenemos información, por supuesto, de cuáles son esas necesidades puntuales, ok, no podemos llevarla tampoco ante OPS o ante cualquier organismo internacional. Y eso es lo que me preocupa también un poco esto, pues porque sí, o sea, nuevamente sabemos que hay o sea, todos tenemos muchas debilidades, pero como tú lo dices, pues, Gaby, hay que tener solución y hay que tener, por supuesto, estrategia, pues, para seguir trabajando. En materia de COVID, igual, o sea, todavía sigue habiendo mucha desinformación. No creo que, lamentablemente, que llegue vacuna todavía a las comunidades indígenas. Ahorita, de verdad que está, pero muy bajo para poder llegar a toda la población en Venezuela. Actualmente, bueno, ustedes periodistas han visto por todo lo que es la distribución hacia personas mayores, pero nuevamente, ¿dónde queda el tema indígena? Aparte también del COVID, por supuesto, o sea, hay muchas otras patologías, o sea, problemas respiratorios, problemas de piel, ¿ok? Esto también, por supuesto, causado por el agua, pero lo que también habló Lexi, y es un poco el tema de cuando se llevan a las personas para las minas. Entonces, nuevamente, pues creo que sí hay que buscarle una solución, hay que hacer un trabajo, y no sé si es un tema de red o no, pero oye, sí hay que como que informar, y también la información tiene que hacerla pasar, no sé, como que en cadena, para que uno también pueda saber más allá y ver cómo puede ayudar, pues, cambio. Muchísimas gracias, Jesús. Sí, yo creo que la preocupación es muy consecuente con la misma que nos motivó a tratar de generar este espacio. Y es justamente eso. Perdón que te fulmine, Alexis, pero a mí me gustaría preguntarte, bueno, y aprovechando este comentario que hace Jesús tan oportuno, esta intervención de Jesús tan oportuna, y es justamente eso. Siempre sale reflejada la situación de los pueblos indígenas en los informes de la ONU, siempre sale reflejada la situación del arco minero, todos los horrores, pero ¿qué más hay que hacer para que de verdad existan políticas de estados adecuadas o que realmente tengamos como ese camino de esa luz, de poner fin o lograr un poco de justicia en cuanto a tanta vulneración? Y perdóname, Lexi, porque te dejaron sola. Tranquila, tranquila. Mira, yo le quiero mandar un beso también a Jesús. Bueno, yo soy fan de Acción Solidaria, de Jesús, de Feli, bueno, de todos allá. Y creo que la labor que hacen es fundamental, además es sumamente necesaria y bueno, y saben que se les admira y quiere muchísimo. Mira, aquí hay que también aclarar algunas cosas, ¿no? El tema indígena es un tema complejo, es un tema, o sea, no se trata de cuando tú dices, bueno, es que voy a hablar del derecho a la salud. No, el tema indígena significa trabajar temas culturales, significa trabajar, en el caso venezolano, 44 pueblos, cada uno diferente, con su propio sistema de creencias. Unos se parecen a otros, algunos comparten ciertos idiomas, pero cada uno es un universo en sí mismo y cada uno tiene afectaciones de todo orden como las tiene cualquier no indígena en Venezuela, de salud, de alimentación, de vivienda, y además se suman los derechos propios de pueblos y comunidades indígenas.
Y a esto además se suma el tema de que ha habido un proceso de cooptación muy fuerte. Y esto se inició ya con la constituyente, con el proceso que se determinó bolivariano. Y esto sí significó un antes y un después para la aproximación incluso de medios a pueblos y comunidades indígenas. Lamentablemente sí ha habido un proceso de politización partidista, porque la política siempre es necesaria y sobre todo la participación de pueblos indígenas, pero sí ha habido muchísima polarización, muchísima utilización y cooptación del tema indígena y por supuesto en comunidades con muchísimas vulnerabilidades y necesidades, el Estado también, o el Estado cuando es autoritario se afinca para seguir teniendo poder allí. Y allí se impone el miedo, se impone, bueno, situaciones que conocemos a nivel nacional con ciudadanos y ciudadanas no indígenas, también ocurre con pueblos indígenas. Las propias divisiones, a veces cuando se dan informaciones se les presiona para que no se dé, se les dice no digas esto porque entonces vas a dejar de tener un beneficio o te voy a hacer la situación más difícil, sobre todo si están entonces a merced de militares. Es una situación muy compleja. Y yo lo que creo que tiene que suceder, además de la voluntad de las personas que tienen esa necesidad y esa empatía de dar a conocer lo que sucede, primero es que haya, y se dice muy fácil, pero es de las cosas más difíciles que hay que hacer. ¿Cómo hacer que se renueve o haya una reconstrucción del movimiento indígena, digamos, independiente por luchas propias del pueblo indígena, de los pueblos indígenas? Fuera de la política partidista, digamos, fuera de intereses que son foráneos a sus propias culturas. ¿Cómo hacer la reivindicación de movimientos y darle visibilidad y que estos no sean amenazados y puedan actuar en libertad asociativa para sus derechos, para la defensa de sus derechos, incluyendo territorio, alimentación, salud, etcétera, sus propias formas de vida, sus propias formas de salud? Eso es fundamental. Y para que esto suceda tiene que haber la voluntad política de que esto suceda, de que ellos no puedan seguir siendo parte de esta utilización del poder autoritario para seguir imponiéndose o perpetuándose. Y lo digo de manera muy fuerte porque parte de lo que, de estas limitaciones que hay a veces en el abordaje indígena es que tienes que tener el consentimiento de ellos. Hay información que tú no puedes dar si tú no tienes la aprobación de quien te la está dando o de un, digamos, cuerpo de autoridades que ellos así las reconocen y son ellas las que pueden definir qué información y qué no das. O qué dices o qué no dices, qué puede ser mejor o peor para su situación en este momento. Y eso hace que también muchas situaciones no se sepan porque no se pueden saber, porque pueden empeorarse o porque sencillamente hay mucho miedo o porque también hay un mal abordaje del tema. No es fácil cuando o sea, hay en el derecho pueblos y comunidades indígenas, el derecho indígena, también periodistas, sobre todo aquellos que quieren cubrir las fuentes, deben formarse para que entonces no haya esa fricción, sino que haya un entendimiento común también de hasta qué punto se está contribuyendo con un bien para el beneficio de pueblos y comunidades y hasta qué punto entonces se están violentando algunos derechos propios, digamos, de carácter cultural. Pero eso, voluntad política, reconstrucción del tejido asociativo y muchísimo respeto cultural por cosas que a veces nosotros mismos no entendemos del todo. Eso. Sí, muchísimas gracias, Lexis. De verdad que maravilloso todo lo que han comentado, tanto tú como Lionel, y justamente de esa formación, no solamente en temas indígenas. Yo creo que yo soy una ferviente, digamos, enamorada de lo que es el proceso formativo y cómo desde todas nuestras áreas de experiencia podemos tener un poquito más de apertura hacia lo que es el tratamiento informativo
de emergencia humanitaria compleja, de discriminación, estigmatización, y cómo aquellas cosas que para nosotros parecen normales, en el caso de los pueblos indígenas, no son tan normales o dependen de lo que es el tema cultural, ¿no? Y bueno, estoy muy alegre porque Lenín logró conectarse. No, creo que tenía problemas de comunicación, entonces no sé, Lenín, si quieres comentarnos un poco. Yo al inicio comentaba que sobre todo la parte política, le hemos hablado, como el tema de la falta de acceso a transporte, como el tema de todas las limitaciones que las que puede tener, digamos, periodísticamente hablando, al momento de hacer de una cobertura, de una pauta, se suma también en la misma emergencia y las mismas condiciones políticas que han hecho que la hegemonía comunicacional de alguna manera funcione, ¿no? De resultados, y son justamente los pueblos indígenas y las comunidades vulnerables o con mayor situación de vulnerabilidad quienes lleven la peor parte. Cuéntanos, Lenín, te dejo entonces aquí. Creo que no nos escucha. Bueno, Leonel, no sé si quieres comentarnos mientras Lenín nos logra escuchar. Ya le voy a escribir por el WhatsApp, pero para que bueno, vayas también adelantándonos, Leonel. Ok. Gabriela, disculpa, pasa que estoy teniendo dificultades con el internet, entonces hay partes que se entrecortan. ¿Podrías, por favor, repetir Sí, nuevamente? te entendemos perfectamente. Te entendemos perfectamente, Lenín. Bueno, un poco hablar de las vulnerabilidades y de lo que ha sido difícil también desde el lado de los periodistas, de los colegas, para lo que son las coberturas informativas. Mira, te lo voy a decir así. La mayoría, no solamente Jania, la mayoría de los enfermeros que se han contagiado de COVID tienen que ver cómo resolver su problema, porque no reciben atención ni apoyo ni de las autoridades de la gobernación del estado Zulia, ni de la alcaldía, ni del gobierno nacional. Ellos ven cómo resuelven. Y ahí es donde está el meollo, porque muchos enfermeros y muchos médicos, muchos profesionales de la salud dicen, ya va, un momentico, yo me estoy arriesgando, estoy atendiendo un grupo de pacientes que lo hago porque me formé por eso, pero yo también tengo familia, si yo me muero, ¿qué pasa? Entonces ahí es donde está el problema, y es mero instinto de autopreservación. Yo no culpo a un médico o a un enfermero que se niegue a atender a un paciente si no tiene los equipos de bioseguridad o si no tiene las herramientas necesarias. Y sin embargo, los médicos y los enfermeros le están poniendo un camión de ganas al asunto, haciendo el trabajo, y por eso es que ha ocurrido lo que está pasando, lo que ocurre, y por eso es que están las cifras de personal médico y personal de salud muertos tan elevadas, precisamente por eso, porque están trabajando con las uñas, están trabajando sin agua, están trabajando sin insumos, están trabajando sin absolutamente nada. Sí, Lenín, sabemos digamos, la situación de salud, cómo ha sido impactada de manera diferenciada todo lo que es el occidente del país, y cómo justamente no tenemos ni siquiera cifras en cuanto a temas de COVID, con esta diferenciación. Yo creo que con niños, niñas y adolescentes, nosotros en La Reina tratamos de hacer ese conteo mensual, y de verdad que es una locura. Tenemos que restar a las que algunas veces dan, y es difícil saber esas cifras de forma desagregada, ¿no? Y
y todo lo que está ocurriendo que nos lleva ahora a... Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Sí. No escucho nada. Lenny no nos escucha, nosotros sí. Gabriela, ¿me escuchas? Perfecto, Leonel, perfecto. Ok, bueno, mientras damos oportunidad al compañero que pueda, de pronto tiene dificultades con el internet, por lo visto. Bueno, con respecto a lo que tú decías acerca de las vulnerabilidades que enfrentan pues, los periodistas, yo hablo sobre todo, hablo de los que están en frontera, Gabriela, y periodistas indígenas. La mayoría somos periodistas indígenas, guayú, los que estamos hablando de La Guajira, Venezuela, Colombo venezolana. Y sobre todo es en el lado venezolano donde he visto que ha habido como cierta, ¿cómo llamarlo? Hostilidad hacia los colegas. Ahí tenemos en el terreno pues a un compañero, no sé, creo que no sé si lo han oído hablar, que se llama Argimiro. En el caso de Lenín también, Lenín, Sailín, y de esto puede dar fe el activista de derechos humanos guayú José David González, coordinador del Comité de Derechos Humanos de La Guajira, sobre esas hostilidades que muchas veces enfrentamos cuando nos toca pues hablar de temas que sencillamente pues son vetados o son temas que no se deberían de tocar o no se deberían de abordar porque obviamente se afectan intereses. Dados el caso, por ejemplo, como por decir algo, lo que ocurrió cuando inició pues esta operación criminal conocida como La Zona. La Zona fue un grupo criminal que operó a partir del año 2018 hasta principios del 2020. Un grupo donde pues llevó a cabo una operación que dio de baja a más de un centenar de jóvenes, guayú, en su mayoría jóvenes cuya edad está entre 16 y 30 años. De esto tienen conocimiento muchas organizaciones de derechos humanos, pero que realmente a los periodistas nos costó pues realmente poder visibilizar esto precisamente por el tema de seguridad, ¿no? Lo que acarreaba también pues esto, ¿no? Una operación pues que fue algo dantesco, y, y hubo dificultades para poder mostrar al mundo o ante la sociedad venezolana lo que estaba pasando en La Guajira. Y esto pues, los que de pronto tuvieron la voluntad pues de hacerlo, siempre hubo como que esa amenaza, no solamente, no únicamente desde ese mundo criminal, sino también desde las mismas instituciones de castrense, hubo como que también esa cuestión de amenaza, de hostilidad para que no se mostraran pues lo que ocurrió durante 2 años en la frontera. Entonces, realmente es una situación que es una constante, casi que todo el tiempo ocurre, casi todo en ese ejercicio de periodístico, donde los periodistas en zona de frontera, hablo de La Guajira, pasamos por esta situación de no poder muchas veces expresar realmente lo que ocurre, porque sencillamente pues eso nos pone en riesgo tanto a nosotros como a nuestras familias. Igual ocurre incluso del lado colombiano, muchas veces, y hablo de unos 10 años atrás, que aún existía, por ejemplo, la inteligencia colombiana, por ejemplo, en una ocasión nos detuvo en la raya a un colega y a mí porque sencillamente estamos tomando fotografías. Entonces es una cuestión que ocurre siempre, pues que está siempre como que es una amenaza constante, pero que simplemente pues toca asumir esos riesgos para los que estamos en zona de frontera, los periodistas. Inclusive los que vienen, los que son pues colegas que tratan como de meterse allí, siempre pueden dar fe de esos riesgos, ¿no? que se corren al momento de hablar de temas, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la COVID-19
y de los casos, eso es algo que está totalmente vetado en La Guajira. Pocas veces los periodistas incluso no tienen acceso a los datos oficiales sobre el número de contagiados que hay en La Guajira venezolana, por ejemplo. Y escuchamos y vemos, observamos casos que se manifiestan a diario de personas contagiadas, pero obviamente eso no sale por ningún medio de comunicación, excepto pues cuando toca subirlo a redes sociales, y ahí es cuando de pronto se puede visibilizar de alguna manera. Entonces sí, esto es una realidad en La Guajira, en el caso de la Guajira Colombo venezolana. Estas situaciones que a diario enfrentan los periodistas en zona de frontera. Bueno, muchísimas gracias, Leonel. De verdad que coincido totalmente contigo. Es una cosa que uno sabe que en Caracas o en las ciudades, uno sabe también los riesgos que corremos en cuanto a la persecución, la estigmatización contra la información, y con lo que se tiene miedo que se sepa, ¿no? Y cómo de alguna manera uno lo primero que piensa es el tema de las detenciones arbitrarias y cosas que, bueno, que ya han pasado con otros colegas que realmente te colocan entre ese debate contigo mismo, para saber cuándo es prudente o no hacer el trabajo. La verdad es que esto ha sido una muestra más, y más allá de ese experimento, como comenté con Priscila, de abordar o ver o tratar de saber un poco lo que está ocurriendo y de qué manera podemos articular para poder llegar a lo que es la visibilidad realmente de estos temas, o que se empiece a hablar sobre todo desde la empatía, porque yo siento que desde la empatía podemos tener esa visión también, y no normalización, porque bueno, los pueblos indígenas toda la vida han sido oprimidos y todas esas cosas que culturalmente la gente siente o la gente expresa, ¿no? Como que, bueno, ellos están acostumbrados a eso o algo así. Y cuando es un tema justamente de derechos, es un tema de que sea posible la vida digna para todas las personas sin discriminación alguna, y que esta utilización política no solamente la vemos con los pueblos indígenas, sino con comunidades que están, digamos, en mayor situación de vulnerabilidad. De verdad, yo les doy las gracias enormes. Es una pena que, bueno, que Lenín haya tenido muchos problemas, pero entendíamos que esto iba a ser así, por eso quisimos hacer la reunión un poco de lo más cerrada posible. Y bueno, ponernos a disposición. Yo estoy en un grupo que comparto con Lenín y Leonel. Es un grupo de la mayoría de periodistas, de comunicadores populares, indígenas, gente que trabaja directamente en los pueblos indígenas y que están en las fronteras, ¿no? Y desde allí, desde que pertenezco a ese grupo, es cuando me he dado cuenta que realmente lo que sucede no es la mayoría de las cosas que vemos en los medios de comunicación locales o internacionales, y desde allí también surge muchísimo la preocupación de ver cómo somos esa caja de resonancia, como decía Alexis en una de sus intervenciones, y cómo podemos ayudar. De verdad que muchísimas gracias. Estamos en contacto. Cualquier cosa que crean que podemos trabajar en conjunto, podemos crear. Yo creo que las campañas informativas y todas estas estrategias de comunicación que han surgido justamente
desde las herramientas digitales son muy válidas y creo que podemos hacer uso de ellas. Y además de eso, fortalecer a las organizaciones que trabajan estos temas para que, digamos, el mensaje, todo el tema comunicacional sea más de impacto y de mayor llegada a las personas y lo más correcto y pertinente posible. Entonces, bueno, les dejo para que se despidan y nuevamente gracias en nombre de Caleidoscopio Humano y en el mío propio, y seguiremos apostando y haciendo y colocando un granito de arena más para que sea posible la vida digna de todas las personas. Lexis, el micrófono está apagado. No se escucha. Ajá. Un abrazo, Gaby, Caleidoscopio, gracias por la invitación y un abrazo a Leonel y a todos los que están conectados acá. Un beso. Gracias, Gaby, de verdad que por la invitación. Bueno, o sea, tengo varias notas aquí, luego, bueno, te la hago llegar, pero también, bueno, o sea, sé que está Leonel y no recuerdo el nombre del otro colega. Bueno, para decirle nuevamente que Acción Solidaria sigue sigue haciendo trabajo humanitario. Solamente tienen que escribirme a mi correo electrónico, ¿ok? Es lo más que yo les pido. O sea, tengo 20.000 WhatsApp todo el tiempo, no me escriban por allí, de verdad, porque o sea, se me pasan, ¿ok? O si no, bueno, o sea, si se puede hacer como una alianza para tener soluciones, como dices tú, Gaby, nada, pues que te manden información, igual también Lexis, como lo ha hecho anteriormente, y bueno, o sea, y ver cómo podemos trabajar para enviar donaciones para la comunidad después de la Guajira, como lo hacíamos tiempo atrás. Pero nuevamente, pues quiero decir, o sea, como Jesús, activista, y bueno, como miembro de Acción Solidaria, bueno, que aquí estamos, pues, y sigo poniendo mi colaboración para las comunidades indígenas. Y no es política, ¿ok? Sino que lo vengo haciendo de hace 2 años de verdad. Vale, cambio y gracias nuevamente. Ya dejé tu correo en el chat. Gracias. Bueno, Gabriela, quería pues agradecerte enormemente por este espacio que has propiciado y que realmente nosotros desde la frontera lo necesitamos. Ojalá que no sea pues el único espacio, sino que otras organizaciones se aboquen pues a mirar hacia la frontera. Y no solamente hablo de la frontera, hablo de la Guajira, hablo también de la frontera que colinda por allá por la Sierra de Perijá, que son también comunidades que están en condiciones muy vulnerables. Dentro de los temas que se había propuesto, pues, y de pronto no lo abordamos, fue el tema de los desplazamientos. Hay una cierta situación de desplazamiento que, por cierto, ocurre a partir del el momento en que operó acá la zona, el grupo La Zona. Hay informes sobre estos temas. De hecho, el New York Times también lo abordó en su trabajo del 26 de abril. Ahí lo pueden mirar, que hay fotografías de casas que fueron derribadas por estos grupos y que obligó a más de un centenar de familias a desplazarse a territorio colombiano. Venezolanos, guayú venezolanos que se encuentran actualmente viviendo en condiciones infrahumanas en más de los 11 asentamientos que hay actualmente en la zona de frontera, que la mayoría son de migrantes venezolanos. Los invito también, por cierto, a mirar ese tema, el tema de la migración venezolana. Más de 168,000 venezolanos viviendo actualmente en la frontera en territorio colombiano y que también necesitan visibilizarse, ¿no? Que eso los medios venezolanos muestren esa realidad. No es únicamente que lo tengan que abordar medios internacionales, también es una responsabilidad de los medios venezolanos asumir la tarea de visibilizar lo que está pasando con nuestros hermanos en territorio colombiano. Y bueno, por demás, pues agradecido con todos ustedes por haberme escuchado y pues atender estos temas tan importantes para nosotros, que se escuchen y se visibilicen en todo el país. Muchísimas gracias, muy amables.
Así es, Leonel, nos quedaron muchos temas por fuera, pero que bueno, que tratamos de resumir con todas estas vulnerabilidades y todas estas situaciones que viven de manera diferenciada nuestros pueblos indígenas. Yo quiero agradecer también a la REGNA, quienes, bueno, están súper pendientes y preocupados también con el tema de niños, niñas y adolescentes, la situación diferenciada y cómo podemos también construir alianzas para ayudar a más personas, apoyar a más personas y bueno, esto es un experimento, como siempre le dije a Priscila y a todas las personas que invité. Esto es un primer paso para saber qué más podemos hacer, para tratar de construir y de poder dejar nuestro granito de arena allí a favor de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias nuevamente. Y cualquier cosa, bueno, ya tienen todos los contactos y estaremos haciendo más cosas y tratando de apoyar en lo que se pueda necesitar y en lo que estoy segura que se necesita. Gracias de nuevo y pues seguimos entonces por otros espacios conectados.